Buenas noches con todos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Ya, entonces vamos a continuar en lo que estábamos viendo referente a la progresión aritmética. ¿Sí? Entonces ya hemos determinado cómo se reconoce una progresión aritmética, esta sucesión de términos o de números. ¿Sí? Asimismo, que tiene que ser ascendente o descendente. Y que al sumarle o restarle una misma cantidad, la misma cantidad a cada uno de los términos nos da el siguiente, que debe ser el mismo término, no puede ser otro término diferente. Entonces, en el momento que está reconocido, nosotros establecemos dos operaciones que se realizan dentro de la progresión aritmética. Es encontrar el último término. Como les decía, manualmente se nos hace extenso, se nos hace largo, ¿no? El estar sumando o el estar restando. Unas 20, 30 cantidades, 30 términos. Entonces, para lo cual aplicamos simplemente una fórmula sencilla, ¿sí? Que es de la que habíamos puesto el día de ayer, y que dice U es igual a A más, que multiplica a N menos 1 por D. U es el último término que se va a buscar, A es el primer término de la progresión aritmética, N es el número de términos, y D es la diferencia común. Eso es lo que tenemos nosotros. Primero se calcula, se busca el último término. Entonces, para lo cual nosotros vamos a hacer en este archivo que iniciamos el día de ayer, ejercicios respectivos para encontrar este último término. Entonces, el último término de la progresión aritmética. Simplemente es de aplicar el momento en que nos dan a nosotros ese número de términos, ese número de, o esa sucesión de términos. Ya, entonces tenemos nosotros, vamos a establecer esto, ¿no? Entonces aquí podemos poner. Encontrar el término vigésimo de la siguiente progresión. Ya, entonces vamos a poner aquí, ¿no? Aquí siempre los términos separados por punto y coma. Para no confundirse algunos términos, algunos números que ponemos nosotros con la coma que usamos como decimales. Ya, y así sucesivamente. Entonces tenemos esta progresión, esta sucesión de términos. ¿Sí? 4, 8, 12, 16 y 20. Ya. Igualmente, como habíamos establecido, nosotros vamos a identificar simplemente con observar, identificamos. ¿Sí? Nos vemos aquí que es una sucesión de términos ascendente. Luego establecemos nosotros aquí. Y para obtener el 8 al 4, ¿cuánto le sumamos? Simple, ¿no? Que podemos hacer una simple ecuación o
simplemente cogemos 8 menos 4, que nos va a dar 4. Por esa diferencia, por eso se llama diferencia. ¿Sí? Y vamos a obtener nosotros aquí lo relacionado que, si es que podemos así, ¿no? El 4 sumarle ¿qué? Sumarle X para que nos dé igual a 8. Ya. Entonces aquí, X, ¿qué sería igual? Tenemos 8 menos 4. Para nosotros entenderle mejor. Entonces esto va a ser igual a 4. Este 4, vamos a ver. Si este 4 sumándole al primer término nos da el segundo, sumándole al segundo nos da el tercer término, sumándole al tercer término nos da el cuarto término, sumándole al cuarto término nos da el quinto término. Entonces estableceríamos que esta es la diferencia común. Entonces 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. Entonces aquí hemos identificado que se trata de una progresión aritmética. Entonces, para lo cual tenemos los siguientes datos nosotros dentro de esto. A, el primer término que es igual a 4. No necesariamente puede ser el primer término, puede ser que tengamos a partir de una sucesión de términos o de números a partir de 150, a partir de 200, a partir de 300. Simplemente como está en orden la sucesión de términos, la progresión, entonces nosotros vemos el primero. Este es el primero. Luego tenemos nosotros en lo que respecta, sí, en los datos tenemos N, que es el número de términos. Entonces aquí dice encontrar el término vigésimo, es decir, el término número 20. Entonces N va a ser igual a 20, número de términos. ¿Sí? Luego tenemos nosotros D, ya hemos encontrado esa diferencia común, que es 4. Y finalmente, U, que es el último término, es el que nos piden a nosotros calcular. ¿Ya? Entonces tenemos la fórmula, simplemente lo que hacemos es aplicar la fórmula. Y vamos reemplazando los valores dentro de esto. Entonces aquí tenemos A, que es el primer término que va a ser igual a 4. Más dice, más N menos 1 que está entre paréntesis. ¿Sí? N es el número de términos. Aquí dice encontrar el vigésimo término o el término 20. Entonces tendríamos 20 menos 1. Y D, que viene a ser la diferencia común, multiplicamos eso por 4. Vamos a tener nosotros lo que es el valor del último término. Entonces aquí tendríamos 4 por 19. ¿Sí? Y sumado el 4 que tenemos inicial. Y el último término va a ser igual. Hacemos una sola operación respecto a esto, ¿no? $19 por 4 y más 4. Entonces nos daría que el término 20 sería sería 80.
Entonces nosotros sumaríamos, diríamos 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24, 28, 32. 20 términos acá arriba. El último va a ser igual a 80. El último término. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ese momento no, Inge, está claro hasta ahí. Profe, perdón que le moleste. ¿Siempre debemos ordenar los datos? No necesariamente. Usted con tal que ponga los datos, eso también es un error a veces. No tiene ningún orden los datos, sino que usted es lo que identifica. ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es cuál es la diferencia común? ¿Y cuál es el número de términos? Porque cada uno tiene su letra, ¿no? A, primer término. No necesariamente va a ir inicial. Puede poner la D, puede poner luego la N y la A al último. Lo que es momento de representarle dentro de la fórmula, ahí no debe equivocarse. Profe, no, mi pregunta era en este caso en el problema de la progresión. Por ejemplo, si en vez del 4 nosotros tenemos 20, después el 4 y después el 12, ahí nosotros ordenaríamos. A ver, no le entendí bien. En el caso de la progresión, profe, como el ejemplo que usted puso 4, 8, 12, 16, 20. Ya. Si es que hubiese un problema que pudiese en este caso haber 20, 4, 16, 12, 8, No, tendríamos que ordenarlo, ¿cierto? es que eso no es progresión. Ok. Eso, verá, la progresión debe tener un orden, sea ascendente o descendente. Orden. Por ejemplo, aquí está, por ejemplo, el 20, luego el 8. No, eso ya no es progresión. Ya no tiene nada que ver con progresión. Son números así al azar que se establecen. Porque usted tiene que darle el tratamiento respectivo para poder identificar. Entonces, para poder identificar una progresión aritmética, ¿qué dice? Que el término posterior al primero tiene que ser igual. ¿Sí? A sumarle un valor al primer término para que nos dé el segundo. Entonces, si usted tiene aquí el 20 y tiene aquí el 8, ¿qué término le va a sumar para que nos dé aquí 8? Y el otro así sucesivamente, que tiene que ser el mismo número. ¿Sí? La misma cantidad, el mismo número que tiene que sumarle. Y no puede estar, la progresión, la sucesión de términos tiene que ser ordenada. Esto no puede venir en ningún orden, sino de esta manera. Esta es ascendente, que puede ir de 10 en 10, puede ir de 15 en 15, puede ir de 7 en 7, pero en forma ordenada. No necesariamente tiene que estar primero el 7, ¿no? Puede tener usted el 20, puede tener a partir del 20. Y de ahí va la progresión 27, por ejemplo, ¿sí? 34. 41. Y así sucesivamente. Y ve que es una sucesión de términos que está ordenado, tiene un orden ascendente. Entonces aquí, al 27, ¿cuánto le sumo al 20 para que me dé 27? Sí, que sería 7. ¿Cuánto le sumo al 27 para que me dé 34? Sería 7. ¿Cuánto le sumo al 34 para que me dé 41? Sí, aquí no tiene que venir así la sucesión de términos, es decir, así viene la progresión, en forma ordenada, sea ascendente o descendente. Si viene de otra forma, entonces no es progresión. Automáticamente no es progresión. Porque no cumple lo establecido. ¿Sí? En referencia a lo que es una progresión aritmética. Entonces aquí pongamos este otro ejercicio. Ya, encontrar el término, pongamos el término 15. De la siguiente progresión. $80
74, 68, 62 y puntos suspensivos. Ya, entonces vemos nosotros igualmente, sí, está ordenada, pero en forma descendente está ordenada. Entonces, ¿qué hacemos? Igualmente nosotros, ¿qué hacemos? Es sacar o verificar si es una progresión aritmética. Para lo cual podemos hacer esta misma relación que tenemos acá, que hemos hecho anteriormente con estos números. Y verificar cuál va a ser esa diferencia común. ¿Qué tenemos al 80? ¿Qué sumarle o restarle para que nos dé 74? O nosotros podemos identificar brevemente eso. ¿Sí? O si no, nos aseguramos, ¿no? Nos podemos asegurar. Y tenemos, por ejemplo, 80. ¿Sí? ¿Qué sería de sumarle más de X? Y esto va a ser igual a 74. Entonces despejamos el X. Si es que ustedes quieren esto para que les facilite, pero a simple vista ya podemos sacar. Es igual a 74 menos 80. En donde X va a ser igual, aquí sería a menos 6. ¿Ya? 80 menos 6 nos da 74. 74 menos 6 nos da 68. 68 menos 6 nos da 62. Entonces, esta especificamos y ya determinamos que se trata de una progresión aritmética. ¿Sí? Es una progresión aritmética descendente, pero está en orden, está en orden. Entonces, igualmente podemos nuestros datos aquí. Simplemente es para que nos facilite, ¿no? A viene a ser igual al primer término. Aquí el primer término es 80. En el número de términos que nos pide aquí, que es 15. De la diferencia común, que es igual a menos 6. Y vamos a calcular nosotros el último término. Ese es el término que vamos nosotros a encontrar. Vea. Entonces, la fórmula respectiva que tenemos y sacamos los valores. Y, perdón, registramos los valores. Entonces, el primer término es 80. Más n-1, que sería 15. N es igual a 15. Menos 1. Y esto multiplicado, dice, por la diferencia común. Como es negativo, vamos a poner entre paréntesis la diferencia común. Sería menos 6. ¿Ya?
Entonces tendríamos aquí 14. Y este último término tendríamos nosotros aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros 14 por menos 6, ¿no? Entonces nos daría más por menos, nos daría menos. Menos tendríamos aquí. ¿Sí? Y 14 por menos 6. Catorce por 6 tendríamos nosotros aquí 84. Sería menos 84. Por más nos quedaría menos 84. Y el último término vendría a ser igual a 80 menos 84. Sería igual a menos 4. Si nosotros vamos disminuyendo de 6 en 6, que sería aquí, ¿no? Entonces el término número 15 sería igual a menos 4. El último término de la progresión aritmética, menos 4. ¿Sí? Entonces iríamos bajando nosotros 62, iríamos bajando 62 menos 6, 56 menos 6, 50, menos 6, 44, menos 6, 38, hasta el término 15, que viene a ser menos 4. Y vamos restando y vamos estableciendo. Eso vendría a ser en función de lo que es este último término. ¿Qué nosotros podemos poner? Sí, la progresión que puede ser, como les decía, ascendente o descendente. En eso no hay ningún inconveniente como nosotros establezcamos, sino que tiene que estar en forma ordenada. Entonces, si no está en forma ordenada, no es progresión. No se considera de esa manera. Ya, entonces hagamos unos dos más respecto a esto, ¿no? Para nosotros ya tener finiquitado lo que corresponde a la progresión aritmética para calcular el último término. Encontrar el término 25 o 25º. De la siguiente progresión. Ya, entonces tenemos nosotros 32. 40. 48. 56.
64. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces vamos, igualmente nosotros vemos que es una progresión, ¿no? Ascendente, ¿ya? Como les decía, a simple vista podemos ya identificar si no hacen simplemente lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Entonces tenemos ahí 32 más X tiene que darnos el siguiente término que sería 40. ¿Ya? Simple. 40 menos 32. En donde X viene a ser igual a 8. Entonces veamos si esta es la diferencia común. Comprobamos en cada uno de los términos de la progresión aritmética. 32 más 8, 40. 40 más 8, 48. 48 más 8, 56. 56 más 8, 64. Entonces hemos encontrado la diferencia común que es 8. Nada más. Lo que hacemos es eso para asegurarnos. Sí. Por ejemplo, aquí está el 56 y acá está el 65. 56 y 8 ya no es 65, sino 64. Si está aquí el 65 ya no es progresión aritmética. Tampoco vienen una sucesión de términos máximo unos 4 o 5 términos. No vienen ni 15, ni 12, ni 20 para estar ahí comprobando cada uno de ellos. Máximo unos 4 o 5 términos vienen en los ejercicios. Si ustedes ven los libros, viene así. Como ya hemos visto, hemos comparado 2, 3, 4 términos, entonces determinamos que es progresión aritmética. Entonces aquí tenemos, A es el primer término. Que es igual a 32. N es igual a 25. De la diferencia común que es, la diferencia común que hemos encontrado que es 8. Y el último término que nos pide. ¿Ya? Y de la misma manera aplicamos la fórmula del último término de la progresión aritmética. Y ahí reemplazamos los valores, ¿no? Nos vamos aquí a tener 32, el primer término, más 25 menos 1. Y eso multiplicado, podemos poner entre paréntesis, no hay ningún problema. O le multiplicamos por 8. Entonces tendríamos 32 más 24
por 8. Y sacamos el último término que va a ser igual. $224. Este sería el término número 25 de esta progresión. ¿Sí? Ya encontramos ese término nosotros, el término número 25, el último término que es igual a 224. Ya hagamos uno más referente a esto, ¿no? Para luego hacer la otra fórmula que se aplica dentro de la progresión aritmética, que es la suma de la progresión aritmética. Entonces aquí tenemos de encontrar el término 18 de la siguiente progresión. $115 $112 $109 $106 $103 y así sucesivamente. ¿Ya? Vemos que es una asociación de números descendente, pero está ordenado, ¿no? Quiere decir que aquí 115, 112 es menor que 115, 109 es menor que 112, 106 es menor que 109 y así sucesivamente. Entonces determinemos cuál puede ser la razón y la diferencia común de esto. 115 más X, esto tiene que ser igual a 112. En donde X es igual a 112 menos 115. Entonces aquí tenemos que X es igual a menos 3. Ya, entonces aquí, 115 menos 3, 112. 112 menos 3, 109. 109 menos 3, 106. 106 menos 3, 103. Entonces, ya hemos comprobado que es una progresión aritmética y que la diferencia común es igual a menos 103. Todos los datos que vamos a tener aquí, ¿no? A que va a ser igual a 115. N, que es el número de términos 18. La diferencia común que es de menos 3. Igualmente vamos a calcular el último término. ¿Qué vendría a ser U? El último término. ¿Ya? Es U minúscula, ¿no? U minúscula.
Ya, entonces, al reemplazar los valores. Entonces, tenemos 115, primer término, más, aquí vendría 18 menos 1. Y luego multiplicado por menos 3. Entonces, 115 más, entre paréntesis, 17. Multiplicado por menos 3. Ya solo es operación, ¿no? Operación en la calculadora. Entonces aquí ya sabemos, más por menos nos va a dar menos. Entonces 17 por menos 3, ¿qué nos dio? Es 51. Entonces tendríamos 115 menos 51. Ese sería el último término, es decir, el término número 18 de esta progresión aritmética descendente. Y tendríamos que 64. El último término. Ya, 64. Sí. Igualmente, dentro de lo que es la progresión aritmética también se establece, ¿sí?, lo correspondiente a la suma de la progresión aritmética. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros, dice 25 términos. Entonces tenemos aquí todos los 25 términos que van de 8 en 8. 25 términos. Entonces tendríamos que sumar 32 más 40 más 48 más 56 más 64 más 72 más 80, sí. Hasta el término número 25, que es de 224. Entonces manualmente tendríamos que hacer esa suma para saber cuál es el valor de la suma de la progresión aritmética, ¿sí? Entonces, para evitar eso, dentro de lo que es la progresión aritmética, se ha establecido igualmente la fórmula para encontrar la suma de la progresión aritmética. Entonces veamos dónde está esta fórmula de la suma de la progresión aritmética, que está aquí. La suma de la progresión aritmética. Y asimismo es la aplicación de la siguiente fórmula que tenemos. A ver, ya acomodamos esto, ¿no? Ya. Ya le vamos a acomodar bien la fórmula para que ustedes le vean, ¿no?
Ya, entonces, ay, ya se me movió otra vez, no importa. Que se quede ahí, ya. Y ahí tenemos de esa manera la suma de la progresión aritmética establecida. Entonces no importa que agrandarle más respecto a esto. Entonces es igual a n dividido para 2 que multiplica a más u. Entonces aquí ponemos. A es igual al primer término. U es igual al último término. N es igual al número de términos. Como n está multiplicando, este n está aquí multiplicando, ¿no? Lo que hace es simplemente una separación. N va a multiplicar a más u, a la suma del primer término más el segundo, más el último, y dividido para 2. Para establecer y encontrar la suma de la progresión aritmética. Pues para lo cual primero, para encontrar la suma de una progresión aritmética, primero tenemos que encontrar el último término. Y luego, una vez que encontramos el último término, calculamos la suma respectiva. Y eso es todo en lo que se refiere a lo que es la suma de la progresión aritmética. ¿Dónde estaba esta cuestión por aquí? No, el último. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, entonces vamos a hacer nosotros los ejercicios respectivos referente a lo que es la suma de la progresión aritmética, para no estar sumando. ¿Por qué tenemos que sumar si tenemos 20 términos? Tenemos que sumar los 20 términos. Uno por uno. Entonces, para evitar eso, aplicamos la fórmula respectiva de esta progresión. Ya entonces vamos a hacer asimismo los ejercicios respectivos. Ya entonces pongamos el ejemplo respectivo sobre esto. Encontrar la suma
la suma de los 30 primeros términos de la siguiente progresión. Ya, entonces tenemos, ¿no? 15, 22, 29, 36, 43. ¿Sí? Ya, entonces tenemos esta progresión. Entonces vamos primero a identificar nada más, así de sencillo identificar qué es una progresión aritmética. Estamos haciendo los ejercicios de progresión aritmética, ¿no? Ya. Entonces tenemos al primer término, le sumamos un valor de X que nos dé el segundo término que es 22. Entonces X va a ser igual a 22 menos 15. X es igual, sería 22 menos 15 sería 7. Entonces vamos comprobando aquí. Sí, 15 más 7, 22. 22 más 7, 29. 29 más 7, 36. 36 más 7, 43. Entonces es una progresión aritmética. Luego establecemos y sacamos, ponemos nuestros datos aquí. O podemos nosotros ya la práctica, podemos ya hacerlo directo, no hay ningún problema, ya podemos identificar. ¿Sí? Generalmente, en lo que tiene relación con estos ejercicios de matemática financiera, que ya vienen en lo referente a al interés, viene al cálculo del capital, se recomienda nada más, no es obligatorio. Se recomienda poner los datos. Entonces, el primer término es 15. Número de términos aquí nos dice que es 30. El número de términos es 30. Sí, la diferencia común que tenemos aquí es 7. Y aquí tenemos obligado que calcular primero el último término. Y luego la suma. La suma de la progresión aritmética. Pues aquí tendríamos que sumar 15 más 22 más 15 más 22 más 29 más 36 más 43. Aquí ya vendría el 50. Y así 30 términos. Sumar. Uno por uno.
Ya, entonces tenemos aquí, y primero vamos a calcular nosotros el último término. Ahora, si es que usted quiere comprobar, haga uno por uno, ¿no? En eso no hay problema. Sí, porque muchas veces nosotros dice como la única forma de comprobar de que en la aplicación de estas fórmulas de la progresión aritmética es haciendo, sí, uno por uno, ya sea el último término, igualmente la suma, sumando cada término, uno por uno. Para no tener esa cantidad de números que tenemos que sumar, entonces aplicamos la fórmula. Y entonces vamos a calcular el último término. Entonces dice aquí, el primer término es 15. Más 30 menos 1. Como es una progresión aritmética ascendente, ¿sí? Y esto sería por 7, que es la diferencia común, el 7. Ya nosotros podemos hacer una sola operación aquí, eso no es tampoco inconveniente. Para no estar pasando esto, sumando 30 menos 1, aquí es 29, ¿no? ¿Por qué resta? Podemos hacer nosotros una sola operación. En eso no hay inconveniente. Entonces el último término que sería, si hacemos de aquí a directo, 29 por 7 más 15. Sería el último término, el 218. Este es el último término. ¿Sí? Entonces ahora vamos nosotros a calcular la suma. Y aquí tenemos la fórmula respectiva de la suma. Esto podemos poner incluso aquí la fracción podemos ponerla toda, ¿no? Porque está multiplicando. En el numerador simplemente lo que haces es multiplicar. N que multiplica A más 1 sobre 2. En eso ya es opcional, como hagamos la operación total, que nos da igual. El resultado tiene que darnos igual. Y entonces estamos de esa manera, vamos a reemplazar los datos. Y entonces aquí vamos a tener, en primera instancia, vamos a tener N. ¿N qué es? A ver, esto quitemos de aquí. Es el número de términos. ¿Qué nos dice aquí? El número de términos que tenemos en este dato, en este ejercicio es 30. N es 30. ¿30 que va a multiplicar? A, que es el primer término y que equivale a 15. Más el último término que hemos encontrado que es igual a 218. ¿Ya? Entonces tendríamos nosotros aquí al sumar el primero y el último término,
15 más 218. Entonces aquí sería 30 por 233. Y todo eso dividido para 2. O puede primero 30 para 2 queda 15 y luego 15 le multiplica por 233. Igual nos da la misma respuesta. Entonces la suma, aquí vamos a poner directamente el valor de la suma. ¿Qué va a ser igual? Sí, 3,495. Y entonces la suma de estos 30 primeros términos de esta progresión, porque la progresión puede ser infinita, la suma de los primeros 30 términos de esta progresión es igual a 3,495. Entonces, de esa manera encontramos la suma. Esto se utiliza en lo referente a algunas operaciones, ya sea del cálculo del interés, del cálculo del capital, ¿sí? Cuando ya veamos nosotros ya lo referente al interés, al interés compuesto, todo eso, ¿no? Ahí vamos a fijarnos nosotros cómo vamos estas sumatorias, estas sumas que estamos aquí poniendo en la parte de lo que es esta progresión. Entonces tenemos ese ejercicio, ¿no? A ver, veamos por aquí para hacer igualmente 1 sobre esto. Encontrar la suma de los 20 primeros términos de la progresión siguiente. A ver, veamos esta progresión que tenemos aquí. Entonces tenemos 128. $123. $118. $113. $108. Ya, y así puntos suspensivos.
Ya. Entonces hagamos, ¿no? 128 más X va a ser igual a 123. Entonces X es igual a 123 menos 128. ¿Aló? Sí, pero ahorita estoy en clase, solo que me ya han pasado las 9. Ya, estoy en clase. Ya. Ya, entonces tenemos aquí 128, 123 menos 128. Entonces va a ser igual menos 5. Y ahí comprobamos, nada más comprobamos. 128 menos 5, 123. 123 menos 5, 118. 118 menos 5, 113. Y 113 menos 5, 108. Entonces es la progresión aritmética referida. Todos los datos tenemos aquí 128, que es el primer término. N20, la diferencia común, menos 5. La diferencia común menos 5 y nos pide, igual tenemos que calcular el último término. Y también la suma de dicha progresión. ¿Qué puse aquí? Entonces primero el último término. A ver, ¿qué nos da aquí? Entonces 128 más. Pues aquí tenemos 20 menos 1. Y vamos a multiplicar aquí por menos 5.
Y ahí tendremos aquí 128 más, aquí sería 19. Y 5. Por menos 5. Entonces tenemos aquí nosotros más por menos menos. Y aquí tendríamos 19 por 5. 95. Entonces sería 128 menos 95. Ya. Y el último término va a ser igual. 128 menos 95. 33. ¿Ya? ¿Sí? Y pasamos a hacer la suma. Ya, entonces tenemos n, que es el número de términos, que es 20. 20 que va a multiplicar. El primer término es 128. 128 aquí sería más 33. El primer término más el último término. Y eso dividido para 2. Y entonces tenemos 128 más 33. ¿Qué sería 161? Sí, 20 por 161 y dividido para 2. O puede 20 para 2 a 10 y 10 multiplica por 161. Lo mismo. Entonces nos daría 1610. La suma. Sí, la suma 1610. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, Inge, todo claro. No, ingeniero. Y entonces veamos en lo referente a esto. Ya, entonces pongamos nosotros aquí. Esto también se traslada, este tipo de lo que es. La progresión aritmética también se traslada a un sinnúmero de problemas, digamos así, ¿no? En la parte teórica. Ya, entonces, por ejemplo, dice, una empresa
mantiene una política de incrementos de salarios. Punto seguido. Si el salario inicial de un empleado es 460. Y se considera un incremento anual del 10%. Sobre el salario inicial ¿cuál será? ¿Cuál será el sueldo del empleado ¿Cuál será el sueldo del empleado después de 15 años? Ya, ¿qué nos pide que calculemos? Entonces dice cuál será el sueldo del empleado después de 15 años. De lo que hemos visto con referencia a la progresión aritmética, ¿qué nos pide que calculemos? El último, A ver, por el eso ul- les pregunto yo. Lean el problema y ustedes me dicen. Ya, ¿qué sería aquí que nos dice que calculemos? El 15º salario. No, ¿cuál será el sueldo después de 15 años? Pero ¿qué quiere estableciéndole de aquí que hemos visto nosotros de la progresión aritmética? ¿Sí? ¿Qué nos pide que calculemos en este ejemplo? ese, el ejemplo, el segundo ejemplo que estábamos viendo de calcular el último término, en este caso sería. A ver, No, es que no me pregunten a mí, yo les No, estoy no le estoy preguntando a ustedes. preguntando, le estoy diciendo que A ver, emplearíamos la fórmula del segundo ejercicio que estuvimos viendo, que era calcular el último término de ya, la esto progresión. está bien. Este es el calcular el último término. Porque aquí le dice, clarito le dice, el sueldo es el sueldo inicial de 460. Entonces considera un incremento anual del 10% anual en base a los 460.
Y espera, ¿cuál será el sueldo después de 15 años? Si el sueldo es cada año va a aumentar en un 10%. Entonces, ¿cuánto ganará? ¿Cuánto ganará después de 15 años? ¿Sí? ¿Cuál será su sueldo después de 15 años? Entonces, lo que nos pide aquí, como dice el compañero, es el último término. Ya, entonces vamos a poner nosotros la siguiente progresión aquí. ¿Sí? Primero iría 460. Vamos a poner los términos. ¿Qué dice que se produce? ¿Cuál es la diferencia común? El 10%. ¿Sí? El 10% de 460, ¿cuánto es? 46. Entonces tendríamos que aquí 460 más 46. ¿Sí? 506. 506. E iríamos nosotros sumando, aquí aumentando cada año, iríamos aumentando 46. ¿Qué dice? El 10% sobre el salario inicial. Entonces cada año aumenta ¿cuánto? Aumenta 46 cada año. ¿Sí? Entonces 506 más 46. Entonces sería 552. Y pongamos un término más, ¿no? 552 más 46. Sí, entonces tendríamos 598. Ahí creo que estamos bien. Ya 598. Entonces aquí nosotros de antemano sabemos que el 10%, ¿no? El 10% que vendría a ser de 460, esa diferencia común que nosotros ya hemos calculado y que equivale a ¿cuánto? A 46. Entonces aquí la diferencia, si sumamos 460 más 46, 506 más 46, 552. Eso es lo que dice el ejercicio. Ya tenemos aquí la progresión, que de antemano ya es una progresión aritmética. ¿Sí? Ascendente, ascendente. Entonces aquí ya tenemos nosotros los datos. Es el primer término que es igual a 460. N, que es el número de términos, que en este caso sería el número de años, que es 15 años. ¿Qué más tenemos nosotros aquí? La diferencia común que ya hemos calculado que es igual al 10% de 460, que equivale a 46. Y el último término que vamos nosotros a encontrar. Este último término. ¿Ya? Entonces, y calculamos, ¿no? Entonces tenemos 460 más, aquí tendríamos 15 menos 1. Y la diferencia común que tenemos acá es 46. Entonces sería por 46. Entonces aquí tendríamos 14 por 46.
14 por 46 de 644. Ya. Entonces, el último término que sería el sueldo que tendría esta persona o el empleado después de 15 años. Sería 460 más 644. Sí, y va a tener un sueldo de 1,104. 1,104 sería el sueldo último que tendría. Sí, 1,104. Entonces identificamos, ¿no? Sobre todo esto, sí, nosotros aquí, generalmente dentro de lo que es la matemática financiera, sí, generalmente esto es en función de la progresión aritmética que bastante se usa esto. Entonces nosotros veremos, por ejemplo, al calcular el monto, ¿sí? En lo referente a esto de la progresión. Y creo que vamos a dejar ahí, ¿no? Dejemos puesto un problema para mañana. Para terminar nosotros con esto, identificando porque un problema aquí como este caso es y simplemente calcular el último término. Otro problema nos va a hacer también que calculemos la suma de la progresión aritmética. Y entonces dejemos puesto esto. Una comercializadora tiene 12,750. Tiene 12,750 clientes. Con un nuevo programa de ventas espera incrementar este número en 250 cada año. Entonces aquí, ¿cuántos clientes tendrá después de 10 años? Ya, entonces, ¿qué nos pide aquí calcular? A ver, Jennifer, ¿qué nos pide calcular ahí? Sí está la compañera Jennifer. Sí, Inge, ¿Ya estoy qué nos pide analizando. calcular ahí? Igual nos pide calcular el último término. ¿Cuál nos pide calcular el último término? Así es. Ya.
Bueno, eso hacemos el día de mañana, ¿no? Esto lo hacemos el día de mañana. A ver, entonces tenemos Cabezas, Presente, Inge. Yanchapaxi, Presente, Inge. Méndez, Presente, Inge. Constante, Presente, Inge. Sanguña, Presente, Inge. Mieles, Presente, ingeniero. Jara, Presente, Inge. ya. Bueno, ¿algún compañero que falte en la lista? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Yo falto en la lista. Y también creo que no sé si me ayudó matriculando en su materia. A ver, No, me dígame aparece. su nombre. Pozo Duque Jonathan Andrés. A ver. A ver, ya le vamos a anotar aquí. Pozo, Duque, Jonathan Andrés, profe. ya. ¿Alguien más? Ya, entonces, compañero, para ponerle también ya dentro de la plataforma. Bueno. Ya entonces, por ahora terminamos, ¿no? Y nos vemos mañana ya para ver la otra progresión, que es asimismo el cálculo de la otra progresión, asimismo la progresión geométrica. La progresión geométrica, eso utilizamos para calcular el interés compuesto. ¿Sí? En el cual se eleva un término, se eleva una potencia. Ya. Entonces nos vemos, nos conectamos el día de mañana. Ya, Inge, muchas gracias. Hasta mañana, Inge. Mañana con todos, Mañana. hasta mañana. Hasta mañana. Profe.